Hola, les habla el doctor Edison Osorio, cirujano plástico, soy especialista en retiro de biopolímeros. Hoy vamos a dar continuidad al tema de necrosis y vamos a hablar ahora del tratamiento. Entonces resulta que la paciente siguió todas las recomendaciones, se hizo todo en cirugía, ella tuvo los cuidados postoperatorios adecuados, pero resulta que hubo necrosis. Generalmente la necrosis se da en el borde de la herida por la cual se hizo la cicatriz para retirar los biopolímeros. Esa muerte de tejido, la gran mayoría de las veces son pequeñas, no avanzan más de 2 centímetros de ancho. El largo oscila entre 5 y 10 centímetros aproximadamente. El tratamiento de ese tipo de necrosis se realiza a través de retirar ese tejido que se murió y dejar que el cuerpo cierre por segunda intención. Generalmente, cuando esas áreas son menos de 2 centímetros de ancho, el organismo tiene la capacidad de cerrar solo. Médicamente hablando, eso se llama cierre por segunda intención. Entonces, ¿cómo es el protocolo? Si se identifica y se hace el diagnóstico de necrosis, en el posoperatorio inmediato se espera aproximadamente una semana o 10 días a que esa área quede lo más delimitada posible. Luego, mediante pequeñas pinzas o pequeñas cirugías con anestésico local, no se necesita llevar a cirugía, se retira ese tejido que se desvitalizó y se deja que la herida cierre por segunda intención. En algunos casos en particular se puede intentar dar puntos nuevamente para cerrar, pero de acuerdo a cómo se encuentre la herida existe la posibilidad de que eso se pueda abrir. Entonces la mejor conducta es retirar ese tejido y esperar que el organismo cicatrice por segunda intención. Ese día o en qué momento se retira es algo que debe estarse acompañando por la bajovisión directa periódicamente y se determina si es en una semana o al 10º día, porque si se deja también mucho tiempo, como es un tejido que se va descomponiendo, puede facilitar la llegada de bacterias que se encuentran alrededor y de esa manera tener una infección sobreagregada a un proceso de necrosis. Entonces el tratamiento es, desde el punto de vista quirúrgico, es retirar el tejido que se desvitalizó, que generalmente se hace con anestésico local o muchas veces esa zona es insensible. Es un tratamiento que no es doloroso, un tratamiento muy rápido y se acompaña con cremas que pueden ser a base de antibiótico o de sustancias que ayuden a que granule más rápido, o de acuerdo a cómo se vea la herida van a haber algún tipo de cremas o de sustancias que nos van a ayudar a realizar el proceso de cicatrización lo más rápidamente posible. Es importante que seguir todas las recomendaciones que se le dan al paciente, sobre todo la parte de alimentación, de cuidados, de higiene de la herida, para de esa manera ir sumando cosas que nos ayuden a que esa herida cicatrice lo más rápidamente posible. Si vemos que usando estas medidas de hacer un desbridamiento del tejido que se encuentra desvitalizado y vemos que esa herida está un poco lenta para cicatrizar, podemos hacer una pequeña cirugía y cerrar el tejido dando algunos puntos y de esa manera agilizar un poco el proceso de cicatrización. ¿De qué depende si corto, retiro el tejido necrotizado, cierro al mismo tiempo o dejo que cierre por segunda intención? Eso va a depender de cada paciente y es una decisión de cada cirujano en la medida que va acompañando y haciendo el seguimiento a esa herida quirúrgica como tal. Entonces es relativamente tranquilo el proceso de recuperación cuando existen esta necrosis. Hay ocasiones donde las necrosis son mucho más amplias, que pueden llegar a comprometer 5, 10 o 15 centímetros, donde ya no hay cómo hacer una cirugía y cerrar todo en un momento adecuado. Entonces lo que se hace es lo que hacíamos, lo que mencioné anteriormente, se retira todo el tejido. Cuando uno ya vea delimitado qué tejido se murió, qué tejido quedó necrosado, se retira y de acuerdo a la profundidad y la extensión de la herida podemos usar algunos medicamentos para hacer curaciones y ayudar a que eso se reduzca lo más pronto posible. Existen unos aparatos que se llaman el VAC, que es un apósito que se coloca en toda la herida y va conectado a un sistema de succión negativo que aísla totalmente la herida, hace una presión negativa, facilita que le llegue más sangre a esa región, acelera el proceso de granulación. Y la cobertura o el apósito vienen algunos con antibióticos o sustancias que ayuden
a acelerar el proceso de cicatrización. Ahí depende mucho de la experticia del cirujano, el conocimiento de las técnicas, qué tipo de apósitos creen que son los más adecuados, y eso ya va a plantear el camino para resolver el problema de la necrosis. La gran mayoría de esas necrosis se van a contraer solas, de pronto se demoran un poco más, y en algunos casos es necesario hacer injertos de piel de otro lugar o reoperar nuevamente y correr algunos colgajos que nos ayuden a cerrar este tipo de heridas. No es lo más común, generalmente el 98% de las necrosis son muy pequeñas, se resuelven como les dije inicialmente, y en casos especiales las necrosis pueden llegar a ser ya mucho más grandes y obviamente los tratamientos un poco más complejos. Es muy difícil que alguien se muera o tenga alguna complicación adicional a una necrosis siempre y cuando tenga los tratamientos adecuados, pero hay que estar muy pendientes del paciente, que el paciente sea consciente de lo que está sucediendo. El aporte proteico en ese momento, el alimentarse muy bien es fundamental para de esta manera evitar tener este tipo de complicaciones. Bueno, muchísimas gracias, hasta el próximo capítulo. De una vez les voy a decir, en el próximo capítulo vamos a hablar de infecciones de la herida quirúrgica, por qué suceden, cuál es el tratamiento y cómo se pueden prevenir o disminuir. Muchísimas gracias. Hey, recuerden, suscríbanse a nuestro canal para que les llegue todos estos nuevos mensajes. Gracias y hasta la próxima.